Ya, mi amada. Ya, Entonces, bueno, amados, shalom, shalom. Mi nombre es Jovita Aponte Reyes. Yo estoy en la ciudad de Puebla, en México. Está cerca de nosotros la Oceana Central. Estamos también aquí con Keilah Virtual. Es un gusto y una bendición tenerlos ustedes, y yo creo que en este curso que vamos a tener va a ser de mucha edificación para ustedes y para nosotros. Y precisamente, como decía Andrea, es tener una identidad en la Torá, porque tenemos identidad para todo, pero tenemos nosotros que ver cuál es nuestra identidad ahorita al ser seguidores de Yeshua, ¿sí? ¿En dónde me tengo yo que posesionar? Bueno, nuestro primer tema de identidad se llama ¿por qué y para qué fuimos creados? Este es el tema número 1 del primer bloque que vamos a estar dando estos 3 meses y que abarcan 13 temas que vamos a abarcar a lo largo. Hay otro bloque también que abarca los siguientes otros 13, en la que nosotros tenemos que irnos reafirmando, ¿sí?, en nuestra creencia en Yeshua HaMashiach, que tenemos que tener una identidad. La siguiente, amada. Bueno, a ver, vamos a ver qué es identidad, ¿sí? Porque muchas veces yo tengo identidad para esto. ¿Cuál es mi identidad? En general, el concepto de identidad dice que es el conjunto de características de una persona o un grupo que los distingue del resto de las demás personas. Lo que es el carácter, el temperamento, los valores, los recuerdos, pero también la nacionalidad, ¿sí? Decimos, no, pues en mi caso soy mexicana, ¿no? Colombianos, españoles, alemanes, etcétera. Ese es un tipo de identidad. También otro, bueno, ¿soy varón o soy varona? Me identifico con esto. Esa es mi identidad. Conocido así. Si nos ponemos ya más adentro, bueno, ¿qué es identidad? Bueno, yo pertenezco a la familia Aponte Reyes. Mi identidad vengo del linaje de los Aponte, ¿no? O que luego nos ponemos a investigar nuestros nombres y ver si llegamos hasta la tribu de Judá, la tribu. Vamos nosotros buscando y buscando miles de identidades. A ver, no, yo soy, dicen acá en México, hermanitos de la caridad, no, yo soy de esto, esta es mi identidad. Ahorita la juventud también tiene la identidad, no recuerdo ahorita, pero de los jóvenes que se visten puro de negro, son un grupo, ¿no? Al ratito que siguen a tal moda y ya son, y se identifican con cierta persona hasta llegar a la idolatría, ¿sí? Entonces, es todos esos rasgos en identidad general, dicen, volvemos a decir, es un conjunto de características de una persona o un grupo que los distinguen del resto de las demás personas. La demás, hermanita. Pero a ver, ahí nos viene nuestra crisis de identidad, porque queremos imitar a medio mundo y ya no sabemos ni quiénes somos. Inclusive nosotros, en lo personal, toda mi vida yo crecí en el catolicismo, 2 años estuve en el cristianismo, y dicen aquí, en México tienen ese dicho, ajonjolí de todos los moles. Yo ya no sabía ni en dónde estaba yo, si era cristiana, si era con 1000 denominaciones. Gracias a la bendita pandemia, decimos muchos, porque fue cuando Adonai nos apartó, y yo creo que la mayoría fue cuando despertamos. Porque eso traíamos. Nos íbamos con un grupito, no me aceptaban, me iba con el otro y me iba con el otro. Entonces, eso nos da una crisis de identidad. Más aunado al
al gobierno o al sistema, ¿sí? Al sistema que impera. Porque ahorita en este sistema, el pecado, las aberraciones sexuales, inclusive el robar, el extorsionar, para todo mundo ya lo ve uno como algo normal, la violencia, ¿sí? Y entonces se empiezan a crear los grupitos, los grupos, las asociaciones, y entonces ya no sabemos ni quiénes somos. Parecemos veletas, ¿no? Ahorita me conviene irme de este lado, me voy para acá. No, después me voy de este lado y me vengo para el otro lado. Vamos copiando muchos modelos, vamos copiando la moda. Aquí en esta imagen vienen varios interrogantes que decimos, ¿quiénes son? ¿Quién soy? ¿Quién soy realmente? ¿Y qué quiero ser? ¿A quién imito? Ahorita con la televisión, con la radio, con las modas, con la misma sociedad, nos dejamos llevar. Aquí en la imagen de abajo vienen, bueno, las imágenes de los superhéroes, ¿no? Queremos nosotros ser, las mujeres, una mujer maravilla, ¿no? Los varones quieren ser un Superman. Y hay que ver, bueno, ¿son los Supermanes? ¿Somos realmente los héroes o las heroínas en nuestra familia? ¿Somos realmente las heroínas o los héroes en nuestra persona? Nos vamos llevando así. Si hay un tiempo, nos vamos de un lado, nos vamos de otro. Los niños los vemos que andan vestidos con todos los trajes de los superhéroes, ¿sí? Y se sienten ellos identificados. Y muchas veces como padres no les vamos marcando cuál es su identidad, porque los dejamos ver un sinfín de cosas en la televisión, en el cine. No vamos cuidando para que ellos lleven un proceso bueno. ¿A quién imitar? Nosotros sabemos que tenemos que imitar a la estatura, tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, que es Yeshua. Entonces es descubrir, a ver, bueno, ya Adonai me abrió los ojos y estoy en este camino de raíces hebreas, seguidores de Yeshua, porque ahora recuerden que somos seguidores de Yeshua. ¿A quién tengo que imitar? No tengo que imitar ni al vecino, ni al pariente, ni al galán, porque empezando también desde los nombres, bueno, afortunadamente yo no, pero recuerden que estaba la televisión de moda o las novelas, y cuántos se llamaban como el artista, o cómo no se llaman con el artista. Entonces es preguntarnos, amados, ¿qué identidad? ¿Cuál es mi identidad? O si vivo realmente de imitación, ¿no? Estoy aquí ahorita en el curso, estoy en Oceana, bueno, es una, me cambio, apago la televisión, apago el equipo, apago el celular y brinco a otra faceta. Y después, no, con mis papás soy de uno, con los hijos soy en otro, con la esposa es otro, con los vecinos es otro. Andamos de brinco en brinco. Entonces tenemos que reafirmar nuestra identidad. Pero esto va unido también a la siguiente, Andrea, por favor, Andrea, amada, a los modelos mentales, ¿sí? ¿Cuál es nuestro sentido? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestras ideas? ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿O qué conceptos tenemos? ¿Sí? Inclusive hasta un olor, ¿en dónde quiero estar? ¿No? ¿Qué quiero representar? ¿Sí? ¿Cuáles son mis experiencias que yo tuve a través de hasta el presente, desde el pasado al presente? Pero bueno, el presente es aquí, pero ya no sabemos qué va a pasar en un minuto, en media hora. ¿Cuál es el símbolo? El lenguaje. Y sobre todo el modelo mental que más tenemos que trabajar son las suposiciones, ¿sí?
Entonces nosotros tenemos que trabajar en cambiar nuestro modelo. Si buscan en la palabra, por favor, en Hebreos 12, del 12 al 13, vamos a leer ese pasaje. Bueno, en el 12:13 nos dice, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. ¿Qué son las manos? Que ya no sé qué hacer. ¿Qué significa? Andamos de nervios y andamos moviéndonos de unos lados, y si hacemos cualquier actividad que ya estamos desesperados, estamos enojados, tenemos cualquier situación, lo primero nada más analicen y reflexionen cómo movemos las manos, ¿no? Inclusive cuando estamos discutiendo, o sea, queremos todo expresar con las manos. O sea, las manos ya no saben si van a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Y muchas veces así son nuestras acciones. No sabemos hacia dónde van. Después nos dice, y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tenemos que fortalecer nuestro camino. Si ahorita estamos en este camino, tenemos que fortalecerlo para no tambalear, para no ir de un lugar al otro. Dice, tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esto nos dice la palabra. Y nuestro mejor manual que nosotros podemos tener es la Biblia, la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. Este es nuestro manual. No es nuestro manual estar viendo una novela o una película y se cree uno que la película sí nos está diciendo la verdad, porque muchos también ven o vemos películas cristianas y después el sentido que tiene va totalmente disperso a lo que es. Ahorita me viene a la mente porque a mí mucho me preguntaron si realmente en la película de Noah él quería matar a sus nietas, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a distorsionar. Entonces, tenemos que trabajar con nuestro modelo mental, con los modelos mentales que traemos. ¿Nos va a dar trabajo? Sí, pero es un constante trabajar, un constante. Pero si ahorita ya tenemos nuestro camino trazado y que es el recto el que nos lleva a seguir a Yeshua, entonces nuestro manual está en la palabra. Ya no tenemos que buscar alternativas, no tenemos que buscar otros libros. Claro, todo depende a nuestro conocimiento, pero este es el mejor remedio, el mejor aprendizaje que podemos tener para trazar ese camino que nos está diciendo en la carta de Hebreos, que es la palabra, y sobre él debemos de trabajar, porque en la palabra nos habla de todo, cómo debemos vestir, ahorrar, caminar, ayudar. Aquí viene todo nuestro manual de instrucción de vida. Es esto. Adelante, André. Bueno, entonces, así vamos a iniciar en esa búsqueda de nuestro agua, ¿no? Ya vimos dónde están esos modelos, de dónde estamos copiando alguna identidad, pero hoy lo que él quiere enseñarnos es esta parte. ¿Cuál es la identidad que yo tengo en él? Allí en Bereshit 1:26-27, entonces dice, y dijo Elohim, hagamos un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en los animales, y en toda la tierra, y en todo el reptil que anda arrastrándose sobre la faz de la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Entonces aquí empieza a surgir
nuestra pregunta. ¿Para qué fuimos nosotros creados? Porque esa pregunta muchos nos la hacemos. Luego se podría venir otra. ¿Cuál es el propósito o el objetivo que hay en mi vida, verdad? Porque el Eterno no hace nada sino un propósito. Y al ponernos aquí en la tierra, Él nos ha dejado con un propósito. Podríamos ver el ejemplo del vaso. Si nosotros tenemos un vaso, ¿para qué sirve? Sirve para que allí ese vaso contenga algo, ya sea agua, ya sea un líquido, pero ese es el propósito que tiene el vaso. Si ese vaso se rompe o se fisura, pues ya no va a servir con ese propósito de contener el líquido. ¿Por qué? Porque al estar roto, al estar fisurado, no lo va a poder contener y se va allí a filtrar, se va a regar y ya no va a tenerlo. ¿Qué sucede con ese vaso entonces? Debe ser desechado, debe ser allí sacado. Entonces, es el mismo fin para todas las cosas. Si tenemos allí ¿el fuego para qué sirve? Para iluminar. Y si no está prendido ese fuego, pues no alumbra, ¿verdad? Entonces no sirve para ese propósito. Y muchas veces nosotros nos vemos así. ¿Será que estoy cumpliendo mi propósito? ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Estoy por el camino correcto? Entonces, en este punto es donde nosotros debemos de buscar y ver cómo Abba es específico. Él aún desde el principio, allí desde Bereshit, nos habla de un propósito, ¿verdad? Él dice que nos hizo a su imagen y semejanza. En ese orden de ideas, entonces, nosotros diríamos, ahora, ¿cuál es la pregunta, verdad? ¿Para qué nos creó el Eterno? Dice allí en su palabra, ¿será que nos creó para señorearnos o para hacer su imagen? ¿Por qué y para qué, verdad? Lo primero que nosotros vamos a ver es que fuimos creados a ser allí como esa sombra, esa imagen de Él mismo. La palabra Selem en el hebreo, allí la fonética es imagen, sombra. Y una sombra solo se puede emitir de algo que exista, ¿verdad? Si yo pongo mi manito y veo mi reflejo, allá se ve la sombra de mi mano. Pero si mi mano no existiera, no la tuviera, no me pudiera ver allí la sombra de mi mano, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que llegar a comprender. No podemos ser imagen, no podemos ser sombra de algo si no está en nosotros mismos, si no vive en nosotros. Vemos también que la sombra es algo que es parecido, que es igual. Pero si lo vamos a estudiar de una forma más compleja, la sombra es algo más profundo. Es el reflejo, es la proyección exacta de algo o de alguien. Vemos que cuando allí en la imagen que tenemos, si esa niña se moviera, la sombra se movería hacia la misma dirección que ella se mueva. Exactamente igual. Entonces, esto nos hace ver que si nosotros no estamos siendo esa sombra, esa imagen de Elohim, es porque no está existiendo en nuestras vidas y urgentemente necesitamos ir a conocer. Viendo de esta manera, entonces, también la palabra nos enseña que todo lo que fue escrito es la imagen de lo que será. Aún toda la Torá se refleja en esa parte, de que está escrita, pero que va a ser una imagen de lo que será. Y vamos allí a leer en Colosenses 2:17. Dice así, porque estas cosas por ahora son una representación, un ensayo de lo que ha de venir, pero la realidad es el Mashiach.
Y Hebreos 10:1 nos dice, porque en la Torá había solo la imagen, sombra de las cosas buenas que fueron preparadas para el porvenir, no la sustancia de las cosas en sí. Por lo tanto, aunque cada año se ofrecían los mismos sacrificios, estos nunca podrían perfeccionar a quienes los ofrecían. Aquí lo que nos habla Rachaul es que todo lo que fue escrito será una sombra, será una selen de lo que vendrá. Vemos allí que el hombre es la imagen de Adonai. Ese es el propósito. Él nos creó proyectando todas las cualidades de Él mismo en nosotros, para hacer su imagen, para mostrarle eso a otras personas. Y en esa parte es cuando el ser humano entra en conflicto, de que, ¿qué dice el mundo? Es que nadie puede ser perfecto. Esa es una premisa que se metió en nuestra mente, influenciarnos todo tanto para quitar esa verdad que el Eterno dejó escrita allí en su palabra, y entonces tú dices, no, es que yo no puedo ser como él, sencillamente no puedo. Pero hoy vemos a través de la Torá, de las escrituras, que él nos habla de que sí podemos, porque él nos creó para ser como él, para hacer esa selen, esa imagen, esa sombra de él mismo. Entonces vemos allí que pudiera venir otra pregunta. ¿Una persona puede ser a la imagen de alguien más? Nos encontramos que físicamente sí podría serlo, ¿no? Eso es algo que viene allí en el ADN. Y muchas veces encontramos ese aspecto de los hijos, ¿no? Un hijo que se parece a su papá. Y esto, entonces, vemos que está allí ¿por qué se parece? Porque eso está allí en el ADN de cada persona. Vienen ciertos rasgos que en algún momento nos harán parecernos a nuestro papá, a nuestro abuelo, a identificarnos. Entonces, cada hijo tiene la semejanza de los padres a través de esa herencia genética. Allí el individuo como tal trae dentro de su ADN ese conjunto de instrucciones ya codificadas que hacen que va a tener los ojos de tal color, que va a tener el cabello de tal color, que su piel va a ser de tal color, que sus ojos van a ser grandes, van a ser rasgaditos, van a ser pequeños. Todo eso ya viene allí codificado. Y entonces, todas esas células que vienen allí de los progenitores, quedan allí compactadas en ese ADN para luego dar allí un resultado de la persona. Y vemos en Romanos 8:17, que nos dice la Torá. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Elohim e hijos de la herencia con Yeshua HaMashiach. Porque si sufrimos con él, también recibiremos gloria con él. Todo se refleja de lo espiritual a lo físico. Es por esto que es importante entender el ambiente físico para comprender cómo funcionan las cosas en el ambiente espiritual. Nos parecemos a nuestros padres así, en la cara, en el carácter, aún cuando uno va al médico y lo primero que le dice a uno al médico, ¿qué enfermedades hay en su familia, no? Para hacerle a uno ese examen allí. Entonces dice, aún hasta en esas mismas enfermedades que tenían nuestros padres, algunos las podemos tener. Y vienen así otras cosas. Viéndolo de esta manera, es cuando el Eterno dice que somos imagen y semejanza de Él. Eso también nosotros tenemos que empezar a identificarnos y creerlos. ¿Qué cosas hay del Eterno que yo tengo? Y que están ahí, quizás que a veces no soy capaz de reconocerlas, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que Él nos quiere llevar, a ver qué tanta identidad nosotros tenemos con Él. Y esa parte también aún Yeshua vino a enseñarnos. Él vino a enseñarnos cómo allí
no solamente Elohim era nuestro rey, nuestro creador, sino también cómo Él es allí como nuestro Padre, a darnos esa característica. En Mateo 5:45 nos dice allí la Torá, entonces serán hijos dignos de su Padre Celestial, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Vemos allí también en Mateo 6:9 y dice, y dijo Yeshua, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro en los cielos, santificado sea tu nombre. Vemos que Yeshua nos enseña a conectarnos con la identidad que nosotros tenemos como hijos. Eso es lo que Yeshua nos enseña. Y si hoy nosotros anhelamos ser hijos de Elohim, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué tipo de hijo quiero ser para mi Abba? Y también tengo que preguntarme, ¿qué harían los hijos de Elohim para poder ser como él? ¿Qué como hijo de él yo puedo hacer? Vamos. Espérame, ahorita. Vamos a pausarlo un momentico. Y yo no sé si hayan algunas preguntas hasta aquí. ¿Quién quiera compartirnos? No sé si hayan preguntas. No se balancen todos. ¿No hay preguntas? Todavía no, aún no. No, Shalom, hermanas, ver. está muy bien explicado, la verdad. Es un gusto verlas compartiendo este tema porque me quedó más claro. Amén. Amén. Gracias. Bueno, entonces, como no hay preguntas, amada Jovita, las vamos a hacer nosotras. Sí, a ver. Sí, prepárense, a ver, no, se perdieron, ¿no? La oportunidad. Bueno. Bueno, en parte de esa identidad, de lo que hablábamos ahorita un poquito con nuestra amada Jovita, es que en nuestro ADN, en nuestros rasgos tanto físicos como espirituales, hay ciertas características que nos hacen llegar a parecernos a nuestro Abba, así como a nuestros padres terrenales, también a nuestro Abba, ¿no? Entonces, yo les hago una pregunta allí para que ustedes se examinen. ¿Qué cosas hay que ustedes digan? Sí, yo tengo este rasgo y para mí es fácil hacer tal cosa. Tengo este don, tengo este talento, esto me sale innato. ¿Qué piensan allí ustedes que podrían decir? Hay personas que uno dijera, les gusta escribir, ¿no? Y se convierten en escritores. Hay personas que les gusta enseñar y se convierten en instructores, se convierten allí en esas personas que guían a otras, ¿no? Hay quienes también les gusta enseñar y se van por otra rama que es ser maestros, es ser docentes, ¿no? Hay quienes les gusta la medicina, salvar vidas y empiezan a hacer su carrera para ser un médico, para ser un cirujano, para ser un pediatra, ¿no? Entonces ustedes allí por un momento piensen qué cosas, qué dones, qué talentos ustedes tienen y váyanlo escribiendo si tienen ahí en su cuaderno, en sus apuntes. Esto como que si yo me examino delante del Eterno, a mí me sale bien, se me da hacer esto, no me tengo que esforzar para hacerlo. Y listo, vamos a continuar entonces. A ver, que Allí antes vamos que a- analicen y que los vayan anotando, ¿no?
Bueno, mira, por ejemplo, dice Luis Alberto que le gusta enseñar y orar. Ese es un A don. todos les gusta orar, ¿no? Sí, sí. Al ver, ¿quién más? ¿Quién más tiene? ¿Qué les gusta hacer? Y que se sienten a gusto. Bueno, a mí me gusta mucho lo que es aprender y compartir. Gusta Muy recibir, bien. pero inmediatamente dar. ¿Quién más? Hay también quienes tienen el don de dibujar, ¿no? Les Sí, salen unos dibujos extraordinarios. cantar, mira, Carlos Alberto, cantar. Mira, exaltar a Adonai. Ujú. Muy Entonces, bien, bueno, para la reflexión, ¿no? ¿Qué me gusta hacer? Y muchas veces nos gusta, pero a veces no lo practicamos porque nos dejamos llevar por el qué dirán, qué van a decir, ¿no? Por ejemplo, aquí como el amado que le gusta cantar, muchas veces nosotros a lo mejor sí nos gusta cantar, pero nos sale por ahí un gallito y ya nos echamos hacia atrás, ya no queremos hacerlo, ¿verdad? Bueno, pues entonces continuamos bueno, vamos a continuar ahí. Muy bien. Vamos a continuar. Abba, ¿sí? Abba, padre, ¿sí? Dice, padre en arameo significa también fuente de vida, ¿sí? Dice, cuando Yeshua hablaba de Abba, se refería a la fuente de vida. Nosotros con qué cariño, con qué amor, nosotros hablamos del Abba, le pedimos al Padre, ¿sí? Igualmente Él con su amor nos ve, nos cuida. Si nosotros nos vamos a Yohanan, Juan 7:38, dice, todo aquel que cree en mí, como ha declarado el Taná, ríos de agua viva fluirán en su interior. Tenemos que creerlo. Tenemos que creer lo que somos sus seguidores. Tenemos que creernos, ¿sí? Dicen aquí, tenemos que creernos las que nosotros somos de un hijo tan amoroso, somos hijos de un padre tan misericordioso, que no ven nosotros si somos chaparros, gordos, güeros, negros, blancos. No, ese es un padre. Nosotros tenemos a nuestros hijos como madres, como padres, vemos a los hijos más guapos del mundo, ¿sí? Vemos mil cualidades. ¿Por qué? Porque somos los papás. Imagínense el amor del padre hacia nosotros. Si él ya desde antes nos había imaginado. Yo siempre me imagino a Abba como una persona embarazada. Cuando estamos como mamás en el embarazo, nos imaginamos cómo va a ser nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no? Cómo queremos que sean. Y los empezamos a amar desde que sabemos que vamos a tener un hijo. Ahora imagínense el que ya se lo había imaginado, que ya sabía cómo nos iba a hacer, el amor tan inmenso que Adonai siente por nosotros. Y más si nosotros le creemos, ¿sí? Y le creemos no por el ver, le creemos por emuná, ¿sí? También en Teilín, en Salmos 36, 8, 9, nos dice, porque en ti está la fuente de vida. En tu luz nosotros vemos luz. Abba nunca nos quiso en la oscuridad que nosotros vivíamos. Abba nos quiso traer esa luz. Y todos ya desde nuestro nacimiento, de nuestro ADN, nosotros ya veíamos ese reflejo de luz. Pero nosotros mismos, por no tener identidad
definida, veíamos la rendijita, pero nos íbamos hacia la oscuridad. Los pasos se iban hacia allá. Entonces, en su palabra nos dice, porque en ti está la fuente de vida, es tu luz. Nosotros vemos luz. También en Yohanan 8:12 nos dice, Yeshua les habló de nuevo. Dijo, yo soy el Elohim viviente, la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que encontrará la luz de la vida. Si nosotros tenemos nuestro camino trazado y vamos sobre la luz, no tenemos ya por qué desviarnos o por qué a veces el fracasar. Porque a través de esa luz está el Padre y el Padre nos va guiando. No sé si muchos en nuestra infancia crearon pollitos. Digo pollitos porque, bueno, cuando éramos niños los dirigíamos hacia un lugar y con las manos íbamos cuidando que no se lastimaran. O un perrito chiquito. Va así. Él nos dice, nos pone sus manos, no te vayas para allá, no, pero nosotros empujamos, ¿no? Empujamos para irnos. Entonces, ese es nuestro Abba, es un Abba que cuida de nosotros, es un Abba que es fuente de agua viva. ¿Sí? Dice, y todo fluirá en su interior. Y ya no tendremos más sed. Cuando la samaritana se acerca a Yeshua, dame de esa agua. De esa agua nosotros tenemos que pedir constantemente a Abba, al Padre. La que sigue, Andrea, de favor. Bueno, vimos aquí esta foto y ya lo hablaba la amada Andrea. ¿Puede una persona ser la imagen de alguien más? Aquí vemos esta fotografía en donde está el papá en 1977 y en el 2014 su hijo. Son idénticos, ¿no? Son semejantes, es su sombra. Entonces nosotros fuimos creados a su imagen. Es ahora que hagamos nosotros lo que Él nos pide para llegar a ser su imagen. Y no dudarlo de que no somos perfectos, porque muchas veces nos escudamos en esa palabra. Es que soy humano, ¿no? Soy humano, por eso erré, por eso pequé. Es que soy humano. Es que tenemos que estar trabajando. Entonces, adelante. Por favor, amada. ¿Qué nos dice Efesios 1 del 3 al 5? Bendito sea Adonai, Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, quien en el Mashiach nos ha bendecido con toda la bendición en el Ruach, en los lugares celestiales. Él nos ha bendecido desde que nos creó, desde que nos imaginó, Él nos ha bendecido. Entonces nosotros tenemos que creérnoslas, que es un Padre amoroso, que es un Abba perfecto y que siempre va a estar ahí dándonos la mano. Él siempre nos va a estar extendiendo la mano para que nosotros vayamos enderezando esas rodillas y sigamos ese camino. En el 4 dice, en el Mashiach, Él nos escogió en amor antes de la creación del mundo para ser Kedoshim, puros y rectos, y sin defectos en su presencia. Dice dicho, sí se puede, o sea, sí podemos, no nos quedemos con ese pensamiento, con ese modelo mental de que no porque soy humano y yo no me puedo parecer a Adonai. Si Él nos hizo como su sombra, sí podemos, pero tenemos que trabajar. Dice, Él determinó de antemano que por medio de Yeshua HaMashiach nosotros fuéramos sus hijos
y de acuerdo con su voluntad y su propósito. Él de antemano nos escogió, ya nos tenía, ya sabía él que íbamos a estar ahorita todos aquí tomando este curso, él ya lo sabe. Nada más nos pide precisamente prepararnos, trabajar para ser su Selen, ser su sombra a través de la mano del Abba. Adelante, amada. En el Tanakh también nos dice, en la primera de Pedro 1:16, sean Kedoshim, porque yo soy Kadosh. O sea, seamos, sí lo podemos hacer. ¿Sí? Entonces, trabajemos en él. Adelante, amada. Continúas tú. Bueno, entonces aquí vemos qué tipo de hijo soy. En esta instrucción, en esta lectura, podemos ver allí que hay siempre algo en lo que nosotros nos caracterizamos todos, ¿no? Unos son papás, unos son mamás, pero hay algo que todos somos y somos hijos. Esa es la característica que nos une a todos de que seamos hijos. Y en eso es en lo que nos parecemos todos como seres humanos. Sin embargo, allí en primera de Yohanan o Juan 3:10 nos dice en la Torá, nos habla, dice, así es como distinguimos claramente entre los hijos de Elohim y los hijos de Hasatán. Todo el que no hace lo justo no es de Elohim. Asimismo, cualquiera que no ama a su hermano no es de Elohim. Entonces aquí él nos da a distinguir esas diferencias de los tipos de hijos. Y a cada uno, Elohim nos ama y nos da conforme lo que nuestro Padre, nuestro Abba considera. ¿Por qué? Porque nosotros como padres, ¿qué hacemos? Los que ya tenemos varios hijos, ¿no? Tenemos 2 hijos y entonces llega uno con su examen y dice, aquí está mi examen, me saqué 5/5. Pero llega el otro y dice, me saqué 2/5. Entonces tú como padre, ¿qué haces? Pues tú le das allí al que se esforzó más una motivación para que lo continúe haciendo, ¿verdad? En cambio, al otro, al que tiene el examen reprobado, pues tú no le puedes premiar. No puedes premiar a los dos porque entonces el que se esforzó por sacarse ese 5/5 dijera, pero, y entonces me hubiera sacado el 2, me dan lo mismo y se puede desanimar, ¿no? Pero no por eso el padre deja de amar al hijo que reprobó o deja de amar al que pasó el examen. Así es Abba con nosotros. Él hace esa diferencia entre sus hijos que le obedecen, que escuchan su voz y van rápido a hacer lo que él pidió, pero también hace diferencia entre aquel que escuchó la instrucción pero no quiere seguirla. Se queda como que, ay, luego lo hago, después lo hago, ¿verdad? Y aquí vuelve a ver Romanos 8:17 y dice, si somos hijos, también herederos, herederos de Elohim e hijos de la herencia con Yeshua HaMashiach, porque si sufrimos con él, también recibiremos gloria con él. Entonces, es precisamente al momento de leer la Torá, la instrucción que Abba nos da, encontramos allí cómo él nos enseña con todo su amor, ¿no? Para que nosotros podamos ser herederos de las cosas que él ya desde antes de la fundación del mundo pensó para nosotros como hijos, esos premios, ¿no? Porque él ya dice, aquí le fue bien en ese examen de 5/5, yo ya le tengo este regalo, ¿verdad? Ya eso está para él. Entonces, vemos allí
¿Cómo sucede eso? Y por eso Él, a través de sus siervos y a través de su Torá, nos ha enseñado que nosotros tenemos que esforzarnos mucho en esa parte de ser cados como Él lo ha sido, porque esa es la herencia que nosotros tenemos en Él. Esa es la mayor semejanza que nosotros podemos llegar a alcanzar, es esa, ser cados como Él es cados. Y aquí también encontramos que alguien pudiera decir, no, pero es que yo no vengo de Israel como tal, de esta nación, es que a lo mejor no puedo ser hijo. No, aquí el Eterno nos dice en su palabra que Él también nos adoptó. Allí, por favor, hay alguien con el micrófono abierto para que lo pueda, para que nos podamos revisar. Listo. Entonces debemos esforzarnos porque esa es una herencia que Él también nos ha dado. Y vemos allí que cuando nosotros somos registrados, pertenecemos también a una nación, ¿no? Estamos dentro de una nación. Entonces, imagínense si nosotros estamos allí registrados en el cielo con el Eterno como hijos de Él. Entonces, veamos esa parte que Él ya tiene una herencia para nosotros al ser esos hijos obedientes, al esforzarnos en sacar totalmente y plenamente ese buen examen allí en nuestra Torá. Y vamos a leer Primera de Samuel 15, 22 y 23. Dice, Shemuel dijo, ¿tiene Adonai tanto placer en ofrendas quemadas completas y sacrificios como en obedecer la palabra de Adonai? Seguramente obedecer es mejor que un buen sacrificio y escuchar órdenes mejor que la grasa de carneros, porque la rebelión es como adivinación y la obstinación es como perversidad e idolatría, porque tú has rechazado la palabra de Adonai, Él también te ha rechazado como rey. Vemos que cuál es el anhelo del corazón de nuestro Abba, de nuestro Padre Celestial, es que nosotros como hijos podamos heredar todo lo que Él tiene para nosotros. Todo. Entonces, él nos llama a ser esos hijos que estemos allí con Él, que le obedezcamos, que siempre caminemos con Él. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros a veces nos alejamos, no? No hacemos como Él nos pidió. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, eso nos ocurrió, ¿no? En algún momento perdimos nuestra identidad con Abba. Estábamos tras de ídolos, estábamos allí en rebelión, estábamos en obstinación, en esa perversidad, ¿verdad? De la cual la Torá nos habla, pero Él por su infinito amor, pues nos está trayendo nuevamente, nos está dando esta oportunidad de volver a reaprender, de volver a ser instruidos y enseñados por Él en su bendita Torá para aprender, para amarle, para considerarle. Veamos entonces que a partir de ese momento en que nosotros ya estamos volviendo, estamos retornando también como hijos, debemos como tomar esa decisión, ¿no? Y qué mejor que esa decisión sea, yo voy a obedecer a mi Abba, a mi Padre, voy a hacer lo que Él me está pidiendo, voy a seguir su instrucción. Porque podríamos ser también un hijo que dice, sí, yo lo voy a hacer, pero nunca lo hacemos. Lo dejamos ahí. Y yo creo que nosotros aquí también como padres, nosotros ¿qué preferimos? ¿El hijo que nos dijo sí fue y lo hizo? ¿O el hijo que nos dijo sí y no fue y lo hizo, verdad? Uno como papá siempre va a preferir al hijo que es obediente. Y así mismo es la naturaleza de nuestro Abba. Prefiere que nosotros seamos obedientes. Dice nuestro Rue David, dice, flojito y cooperando. Así es mucho más fácil porque las cosas cuestan menos, nos cuestan menos dolor
allí, ¿verdad? Porque quizás si no hiciéramos algo, el ir y reprobar un examen nos costaría quizás, tenemos que presentar otro, tenemos que esforzarnos más y hacer más cosas. Entonces también en ese momento nosotros tenemos que aprender que debemos con urgencia y más aún en los tiempos que estamos viviendo, con las cosas que ya estamos viendo y escuchando, que suceden alrededor del mundo, pues esforzarnos aún más por ser esos hijos obedientes que Abba quiere, porque Él se complace más en la obediencia, Él se complace más que en cualquier sacrificio que pudiéramos hacer, Él se complace es en obedecer. ¿Qué pide nuestro Abba, nuestro Padre y nosotros? Allí en Devarim 10, 12, 13 nos dice: así que ahora, Israel, todo lo que Adonai su Elohim pide de ustedes es que teman a Adonai su Elohim, sigan sus caminos, que lo amen y sirvan a Adonai su Elohim con todo su corazón y con todo su ser. Que lo obedezcan por el propio bien de ustedes, los misbot y las regulaciones de Adonai que yo les estoy dando hoy. Entonces allí en Devarim 10:12, ¿qué nos dice? Que Él nos da también mandamientos, nos da regulaciones, nos da instrucciones y que Él quiere que nosotros las obedezcamos, Él quiere que nosotros las podamos cumplir, ¿verdad? Que nos podamos comportar como esos hijos que son obedientes. Y de esa manera entonces entender y comprender todo el amor que Él tiene para nosotros. También nos llama, así que dice que seamos todo un pueblo, ¿no? No llama solo a uno, sino que dice ahora Israel, está llamando a todo el pueblo a ver que Él es nuestro Adonai, nuestro Elohim. Y al todo el pueblo que le pide que le tema y que siga sus caminos. Vemos también allí en Yohanan 14:15, dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces allí Abba nos pide esa parte. Vamos a pausar un momento, Jovita. No sé si hayan preguntas hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta lo que vamos? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué tipo de hijos queremos ser? ¿De cuáles? Dice amada Andrea, ¿de los 5/5 o 2/5? ¿De cuál queremos ser? Eso es algo, ¿no? Que tenemos que preguntarnos mucho. ¿Qué tipo de hijo quiero ser? Y como ponías tú ese ejemplo, amada, del examen, nosotros cuando en la escuela, pues nos preparábamos para pasar ese examen, ¿no? La mayoría nos preparábamos para realizar ese examen. ¿Cómo? Estudiando, trabajando, repasando y repasando. Exacto, amado Carlos, ese hijo de amar al Eterno, ese es al hijo que nosotros debemos aspirar. Pero esto no se nos da de a gratis. Eso tenemos nosotros que estar trabajando, esforzándonos, estudiándonos, preparándonos, pero sobre todo con un gran temor de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a decir, un temor a Elohim irreverente, o sea que él como buen padre nos va a premiar por nuestra obediencia, pero también nos va a premiar por nos va a castigar por la desobediencia, ¿sí? O sea, él eso es lo que quiere. Dice Esme, queremos ser hijos obedientes, porque la obediencia es mejor que el sacrificio. Así es, Esme, hay que ser obedientes, trabajar todo lo que implica para que nosotros tengamos, porque muchas veces cometemos los errores, nuestras desviaciones y decimos, ¿y por qué me castiga? ¿No? ¿Y por qué a mí me pasa esto? Entonces, sobre eso nosotros tenemos que estar trabajando
y escoger. Dicen aquí en México, de melón o de sandía, ¿con quién me voy? ¿No? O sea, ¿qué hago? No se puede estar de un lado a otro. Acuérdense que Abba no nos quiere tibios. Él no nos quiere tibios. O sea, o decimos que vamos a ir con él y que vamos a obedecer y vamos a hacer, pues totalmente nos desviamos. Porque él no le gusta el tibio. Dicen ahí que lo aborrece. ¿Sí? Entonces, en eso tenemos que estar trabajando. ¿Qué opinas, amada? ¿O qué opinan los demás amados? ¿Va quedando bien claro o todo va quedando, que no quieren preguntar? Parece que no quieren preguntar. No quieren. Eso pretendemos que este curso sea de interacción, porque bueno, muchas veces tenemos nuestro testimonio, tenemos nuestra forma de de trabajar en el eterno, que todo esto es para fortalecernos, para dar ideas. No, pues no, todavía no se animan. Oye, que debemos ser esos hijos Dice obedientes. Gilberto, Entonces, hijos obedientes. que Exacto. hay muchas cosas, ¿no? Que como esos hijos obedientes nosotros tenemos que empezar a trabajar en nuestra vida, ¿no? Ahorita en nuestro primer corte decíamos, ¿qué dones y talentos yo tengo, no? Que entonces ahora la pregunta que nos podemos hacer como esos hijos y que ya estamos viendo en la identidad, estamos viendo esos rasgos, esas características que Abba nos ha puesto, nos ha regalado, nos ha dado. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esas cosas que el Eterno nos está dando en nuestra identidad? ¿Las estamos guardando para nosotros? ¿No las estamos ni siquiera haciendo? ¿No las estamos practicando? ¿O en qué entorno también yo las estoy desarrollando? ¿Será que ese es el entorno adecuado donde yo las estoy haciendo? Yo le contaba a Jovita, ¿no? Que cuando era joven, de niña, de adolescente, mi sueño era ser psicóloga, pero ese nunca se cumplió. Nunca llegué a ser psicóloga. Luego pasa el tiempo y se me presenta la oportunidad de estudiar y resulta que estudié para ser contador público y de paso ahí me hice una administración. Pero conversando con Jovita yo decía, a lo mejor me pude haber equivocado porque tenía sí cosas que me gustaban, los números de las cuentas, pero ya no sé como que tanto era bueno cuando ya fui a mi entorno laboral y ver cómo se desarrollaba la profesión. Sí, eso iba de acuerdo a mi carácter y yo iba a poder hacer las cosas que se me pedía que hiciera en cuanto a lo que era mi profesión. Y estuve allí por algún tiempo laborando hasta completar pues para tener mi tarjeta como profesional y todo, pero ya luego como mujer me veo, como profesional me veo frustrada, me encuentro en un choque. Entonces, es también como esa parte, preguntémonos, porque nunca es tarde para volver a reiniciar y menos con el Eterno, ¿no? Y si vamos por buen camino, pues aún más excelente. El lugar donde yo estoy ahora me ayuda a mí en esa identidad como hijo del Eterno. Es un ambiente propicio para mí, el entorno donde yo laboro, donde estoy con otras personas, para poder desarrollar esos dones y talentos que el Eterno quiere para él, principalmente. ¿Qué dicen ustedes? Si se examinan, ¿están bien en el lugar donde están? O a veces dicen, no, ya no quisiera estar aquí, quiero irme corriendo. A veces
nos desenvolvemos en un lugar que no es el que Abba quiere para nosotros. ¿Y por qué? Porque no estamos atentos a su voz, sobre todo a nivel ya adultos, ¿no? O sea, yo me voy y escojo un trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a dar más dinero, porque me va a redituar más esto. Pero a veces es un trabajo que no nos satisface o en el que muchas veces hay que prestarse a circunstancias que no le gustan a Abba. Yo apenas hacía una reflexión y pensaba sobre el gobierno, sobre los políticos, ¿no? Decía, ¿por qué hay tanto gobierno involucrado con el narcotráfico, con todo ese tipo de situaciones? Y decía, pensaba, bueno, muchas veces los criticamos, pero también sí son obligados. Amor, dicen ellos, quiero estar en la política, ¿no? Y llega alguien y les dice, bueno, ¿sabes qué? Si no aceptas este soborno, pues voy y mato a tu hijo, ¿no? Si nosotros estamos en el trabajo y el jefe nos dice, aumentale un 0 y no queremos, tenemos el riesgo de perder el trabajo. Pero también hay que ver qué quiere Abba de nosotros, que seamos honestos. Entonces nosotros tenemos que ver en qué entorno estamos, con quién nos dejamos influenciar. Porque bueno, en el Salmo también dice, el que no se sienta con los escarnecedores, ¿no? Entonces es cuidar y ver realmente de qué manera nos vamos a desenvolver, cómo vamos a trabajar y cómo hacer marcar nuestra identidad. Porque a mí ahorita pueden ofrecerme, mira, vamos a asaltar un banco y bueno, ver hasta dónde está mi identidad, hasta dónde está mi temor a Adonai. Entonces es nuevamente, a ver, mi identidad, ¿qué me ha dado? ¿Qué quiere? Obedecerlo y tener ese temor. No sé qué opinas, Andrea. Pues sí, Jovita, y en ese orden de idea, pues vamos a ver que en esa identidad de también ser hijos de Él, pues allí, ay, me salí de compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Pues viene algo que es de suma importancia. Y cuando nosotros vamos conociendo los propósitos del Eterno, que el propósito de él desde el inicio es que nosotros seamos sus hijos, pues también podemos comprender más las cosas que hay en la Torá, lo que Él nos ha dejado, ¿no? Y aún podemos también ver esta parte de los mandamientos. Es tan importante para Él estos mandamientos que aún los escribió con su propio dedo, ¿no? Lo hizo para nosotros. Eso fue otro regalo hermoso que en medio de las cosas que tenemos por heredarle a nuestro Abba, nos deja. Y este es uno de los regalos más hermosos que Él nos puede dar para nosotros podernos acercar más a Él como ese Padre y desarrollar nuestra identidad como hijos. Así es, así es. Además, como nuestro Padre nos dio nuestra dirección. O sea, a ver, aquí están tus instrucciones, ¿sí? Veíamos en Yohana que nos dice, cumple con mis mitzvot, ¿sí? Estos mandamientos que Él nos da, que son para cuidarnos, no para hacernos caer. Él nos está dando sus 10 maravillosas instrucciones para cuidarnos, para cómo debe ser nuestra relación con Él. ¿Le avanzas? Y Ajá. aún algo hace Él también, Jovita, Él dice algo allí, dice, si me aman. Sí me aman. Entonces, cuando dice, guarden mis mandamientos, cuando empezamos a amar a ese papá, empezamos a guardar su instrucción, ¿no? Es como en la casa con el papá, con la mamá. El papá le decía a uno, llegas a tal hora, haces tu cama, levantas esto,
Entonces, en esas cosas uno se deleitaba, porque uno sabía y decía, ay, mi papá luego me va a sacar, no sé, me va a llevar a un lugar, me va a dar un premio. Y uno lo hacía también con ese deleite de tener preparado todo allí en las cosas que ya el papá le había pedido a uno, la mamá, porque sabía que iba a venir luego un premio, y así es también con Abba, ¿no? Él nos dice, si me aman, guarden mis mandamientos, y aunque Él no nos está diciendo, les voy a dar un regalo, nosotros ya sabemos también que Él dice que vamos a poder heredar muchas cosas juntamente con Yeshua. Y si Yeshua ya en la parte de la herencia ya heredó lo que es la resurrección, ya heredó lo que es la vida eterna, y nos ha dado su nombre, que en el cual hay autoridad, uno dice, bueno, ¿cuántas cosas aún más Abba me puede dar a mí como ese hijo, verdad? Claro, claro, son enseñanzas que también nosotros muchas veces como padres les decimos, no hagas esto, ¿no? No hagas tal cosa. ¿Por qué? Porque te puedes lastimar, te puedes caer. Y a veces les decimos a los niños, no hagas eso porque te vas a caer, y se caen porque lo hacen. Entonces, así Abba. Bueno, vamos a ver cuáles son sus misbos. Las 10 misbos que están encerradas en las 613 más desglosadas. Pero bueno, los primeros 5 mandamientos, misbots, están relacionados hacia Él, hacia Adonai, hacia el amor que nosotros debemos profesar, son para Él. En el primer mandamiento nos dice, yo soy tu Elohim que te sacó, ¿sí? Anoji Adonai Eloheja Aser. Vámonos a Shemot. A ver, se me movió la cita. Está en Shemot ¿Shemot qué? ¿20? Sí, 20. Sí, que saqué puse mis señales y se me perdió. Dice el primero, yo soy el Adonai tu Dios, quien te rescató de la tierra de Misraim, donde eras esclavo, ¿sí? Dice, Anoji Adonai Eloheja Aser Otsetija. Yo soy tu Elohim. Muy bien, amado. Dice que tenemos que saber que Adonai es toda nuestra existencia. Es todo. Él lo es todo. ¿Sí? Él es nuestro Elohim. Él es nuestro Padre. Él es el que merece todo nuestro amor, todo nuestro entendimiento, todo es todo, todo, todo. ¿Cómo lo pudiéramos describir? ¿No? Es amarlo a Él sobre todas las cosas, ¿sí? Que no vamos a tener a nadie mal. Él es todo, Él es nuestra guía, Él es nuestra confianza, es nuestro amor, ¿sí? Que con autoridad Él nos va guiando. El segundo mandamiento nos dice, no tendrás otros dioses de mí. No tenemos que hacernos otros ídolos aparte de Adonai. Recordemos el primero, que fue la construcción del becerro de oro, ¿sí? Entonces no tenemos que tener otros ídolos. Y muchas veces esos ídolos no nada más se basa a tener las imágenes, a tener un santo por ahí colgado. Se habla muchas veces hasta las personas, porque a veces hacemos de las personas nuestros ídolos, ¿sí? Muchas veces pueden ser nuestros hijos, un padre, como vimos hace un rato, un artista, que fallece un artista y muchos se están suicidando, ¿no? Porque se les murió el artista fulano. Entonces,
Él nos pide, no tengas otro Dios, déjame nada más, déjame ser yo solo para ti. Yo quiero ser todo para ti. No tengas otro tipo de ídolos. Y muchas veces hasta nuestra persona se convierte en nuestro mismo ídolo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me quiero arreglar por acá, que no me gustó que me puso los ojitos así, que me tengo que quitar un poquito de cachete, que me tengo que aumentar los ojos, la sonrisa. O sea, no, porque a veces nos convertimos también nosotros en ídolos, hijos, familiares, figuras. Entonces, Él nos pide, no tengas a nadie más, que conmigo te baste y te sobre. El tercer mandamiento nos habla de no hablar de su nombre en vano, ¿sí? Dice, anteriormente, bueno, no sé ustedes, pero anteriormente usaban mucho el de, te lo juro por Dios, ¿no? O hablábamos todo por él y creíamos que con esto estábamos diciendo la verdad o que con eso ya era lo último. Entonces, no jurar en vano usando el nombre de Elohim, ¿sí? Dice aquí mi mandamiento favorito, amar a nuestro Elohim sobre todas las cosas. Así es. Ese es el que nos debe de bastar, amado. El amarlo y amarlo sin medida. Y el nosotros obedeciendo, nosotros el cumpliendo con sus mitzvot, ahí está, ¿no? Y cada vez va creciendo. Y yo creo que esto hemos experimentado nosotros cada vez que leemos su palabra, cada esto, nuestro amor, dicen aquí, purula por nuestros poros, o sea, sale el amor y el orgullo que tenemos por él, porque somos hijos del único, del grande que sabe. Entonces, no tenemos que ser otros semejantes ni usar su nombre, ni usarlo como muletilla muchas veces, ¿no? Con mi Biblia ando predicando una cosa y por otro lado hago otra. Ese es el tercer mandamiento. Vamos con el cuarto. Por favor, amada. En el cuarto nos habla del gran día, del gran reposo, del Shabbat. Guardar el día del Shabbat para purificarlo, consagrándolos, porque a través del Shabbat hay tantas bendiciones. Lo hemos experimentado con las que ya guardamos Shabbat, que ahí está todo. Está el descanso en él. Tenemos la doble porción. No tenemos que trabajar. Tenemos que dedicarnos a él, a adorarlo, a prepararnos. Yo creo que la mayoría de nosotros tiene testimonios sobre lo que Shabbat ha representado a nosotros. Nosotros, de aquí digo, hablo de la Colel de Puebla a la que pertenezco. El Shabbat ha hecho de los integrantes una familia en la cual hay una unión y una cooperación, un cariño entre todos que de veras ni siquiera a veces con la familia física lo tenemos. ¿Por qué? Porque algunos puede ser que todavía no estén en nosotros y aquí pensamos lo mismo, tenemos un solo objetivo, que es guardar su día de bendición. Y el último nos dice, honrar a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Tenemos que honrar a Abba, tenemos que honrar a nuestro padre. Y si nosotros honramos al Abba, estaremos también capacitados para honrar a nuestro padre y nuestros hermanos terrenales. Tenemos que amarlos y respetarlos. Es mostrar un agradecimiento. ¿Cómo vamos a honrar a los padres? ¿Cómo vamos a honrar? Pues agradeciéndole todo el amor que nos dieron, todo el amor que Abba nos los da, ¿sí? Entonces,
Esos son los primeros 5 mandamientos que Él nos ordena. Amarlo, no hacernos ídolos, no dar falso testimonio de Él, no hablar, no usar su nombre para todo. Guardar su Shabbat y honrarlo y respetarlo también a nuestros padres para que tengamos nosotros la bendición de Él. Adelante, Bien. amada. Bueno, entonces aquí vamos a ver desde el 6º al 10º mandamiento. Dice, lo tirsa, no asesines. Y se refiere a no asesinar a un ser humano, ¿no? Un asesinato es algo que tú lo piensas, lo concibes, ¿no? Aún en tu corazón, desde ahí ya estás incumpliendo este mandamiento de no hacer. Aún, la lashon hara, ahí ya estamos incumpliendo ese mandamiento cuando hablamos mal de una persona, porque no solamente estamos matando a la persona de la cual se habla, sino a la que le estamos haciendo el comentario, porque también estamos trayendo esas cosas. Entonces veamos ese aspecto desde dónde hasta dónde va ese mandamiento. Lo did no cometerás adulterio. El 8º es lo did no robes, no robar, no raptar, incluso una persona aquí se tiene como parte de ese mandamiento. El secuestro, ¿no? Muchas veces. Aún queremos, esto sucede muchas veces en la juventud, no quieren a una persona para ellos solos, se la llevan todo el tiempo. Lo tane bereja et shaker, no des testimonio en falso contra tu prójimo, no testimoniar falsamente para perjudicar a otra persona. Lo tadmo, no codicies, no codiciar la pertenencia de otro. Y allí en Mateo 22, si vemos desde el verso 36 hasta el 40, en algún momento le preguntaron a Yeshua, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos, no? ¿Cuál es el más importante? Como para ver por cuál empezamos. ¿Y qué fue esa respuesta que dio aún Yeshua? Dice que amaríamos a Adonai con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, que también lo encontramos allí en el Shema, en Deuteronomio 6, lo dijo. Y luego dijo, este es el mayor y más importante misbah. Y en eso se resumen los 5 primeros, ¿no? Y luego dijo allí, y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, en estos 2 misbot son el fundamento de toda la Torá y los profetas. Entonces, cuando nos habla de que son el fundamento de toda la Torá, de los mandamientos, vemos que en estos mandamientos es primero amar al Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo lo que poseemos, nuestras posesiones. Pero lo segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y estos otros 5 mandamientos se refieren a eso. No tengo que hacer lo que no quiero que me hagan a mí. Y si yo nunca quiero que me asesinen, nunca quiero que me traicionen, que nunca roben nada mío, no den falso testimonio de mí, no codiciar, tengo que empezar por vivirlo aquí en mi corazón hacia las demás personas, para que de esa misma manera se me pueda retribuir a mí. Entonces vemos que allí en Mateo 22, 36 al 40, Yeshua dice que esos son, en eso se fundamenta allí la Torá y los profetas, ¿verdad? Y vemos también por aquí otro tema hermoso de lo que aún el Eterno ha hecho para nosotros como hijos, en medio de esas bendiciones que Él tiene para nosotros como hijos. Él quiere que nosotros habitemos con Él. ¿Y que habitemos en dónde? En una casa, en casa. Entonces, aún desde el principio, allí desde Bereshit, si nosotros hacemos la permutación, o sea que tomamos las palabras, encontramos algo asombroso que nos muestra el Eterno, y sería las palabras Beit Rosh,
primera casa o casa del principio. Nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Abba, nuestro Padre. Y por esto la historia de Yeshua sobre allí el hijo pródigo está hablando de ese objetivo del principio que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Tenemos que pertenecerle a Él y permanecer con Él. Y aún como cuando hijos, en algún momento pudimos salir de la presencia del Eterno, nos fuimos, somos nosotros mismos los que tenemos que volver a casa. Todo esto que el Eterno nos está enseñando como parte de su identidad, somos cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los que recibirán luego esta enseñanza, los que nos tenemos que comprometer y tomar esa decisión de querer hacer ese retorno al Eterno, ¿no, amada Jovita? De volver hacia Él. Mis amados, eso es la Teshuvá, es volver a Él como hijos, volver a nuestra fuente de vida, a nuestro Abba, volver a esa casa del principio que Él ya había construido para nosotros, para que habitáramos juntamente con Él. Tenemos que vivir en su casa, en donde Él allí ha preparado cosas buenas para que vivamos como sus hijos. Aún para esto, fuimos predestinados desde el principio para ser como Él. Abba creó el mundo como esa casa, y si nosotros podemos entender eso, podemos entender este mensaje que Él nos está dando aquí, de que volvamos a casa, que si somos hijos, también somos herederos de Elohim, hijos de herencia con Yeshua Mashiach, porque así como Él sufrió, nosotros también tendremos que sufrir, porque sí, se sufre el dejar muchas cosas, muchas costumbres, aún tratar de dejar esa identidad de la que veníamos, de a quién estábamos imitando allí afuera. Eso nos va a costar, va a doler, no va a ser fácil, nadie dice que lo sea, pero si contamos con Abba, va a ser allí no fácil, pero no imposible. Lo vamos a lograr. Quizás nos cueste a unos más que a otros, según la obediencia con la que nosotros le tomemos al Eterno allí. Tenemos con urgencia por eso que aprender a ser hijos. ¿Por qué? Porque el Padre quiere lo mejor para nosotros. Y si nosotros no sabemos ser esos hijos obedientes, pues no vamos a poder comprender lo que Abba quiere para nosotros y nos vamos a estar allí perdiendo, vamos a estarnos enredando en cosas que Él no quiere que hagamos y nos vamos allí a confundir. Entonces, algo que Abba nos enseña hoy es que obedezcamos, es que le amemos, es que sigamos sus mandamientos, es que le temamos, es que le sirvamos a Él, como decía hoy allí nuestra amada al inicio, era Carmen, la niña de Esme. Yo quiero aprender para enseñarle a otros. Eso es servirle al Eterno, que pueda yo ser como ese vehículo, el cual sirva para que otros conozcan a Yeshua, ¿verdad? Que yo pueda andar en sus caminos, que sobre todo yo le pueda amar. Y eso es lo que como hijos nos corresponde hacer, en lo que tenemos que esforzarnos para alcanzar y lograr. Y vemos también allí, Jovita, lo que Él nos dice allí en Bereshit 1:28. Y les dijo Elohim, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y domine sobre los peces del mar y las aves de los cielos y todo animal que se mueve sobre la tierra. ¿Qué dijo el Eterno al principio cuando nos bendijo? Dijo, fructificad, ¿no? Y a veces pasamos por alto ese fructificad y luego decimos que era multiplicar, pero ahí hay dos palabras. Ahí la primera es fructificar y luego multiplicar. Entonces vemos esa parte que Él nos está hablando. Primero tenemos que aprender a ser buenos hijos. De eso se trata ese fruto de fructificar, ¿verdad? Y de esa manera pues vamos a entender el gran amor
que tiene Elohim para nosotros. Y de eso se trata allí el primer mandamiento que el Eterno también nos dio a nosotros cuando nos habló de que nos fructificáramos. El hombre, al ser allí imagen y semejanza de Adonai, fue creado para eso, para fructificarse. ¿Y de qué habla lo que es fructificarse? Es señorearse de sí mismo. Es madurar, es crecer, es tener dominio propio. ¿Para qué? Para poder dar ese fruto. ¿Y cuál fruto es del que él nos habla? El fruto del Rúa HaKodes. Ese es el fruto que nosotros tenemos que llegar a aprender a dar como hijos. Que el Rúa HaKodes esté en nosotros y que él emane de nuestras vidas. Por tanto, si se enseñorea a sí mismo, ¿qué va a ocurrir? Vamos a poder tener shalom, vamos a poder tener allí amor, vamos a poder tener gozo y entendemos todas las cosas, vamos a poder tener paciencia, vamos a poder luego ir allí ¿a qué? A multiplicarnos. Que ya, esa es la otra parte que a veces entendimos esa, pero no habíamos entendido la primera, ¿no? De esta manera entonces se va a dar más fruto, un fruto hasta que sobre y abunde, porque ese fruto también se va a multiplicar. ¿Cómo lo multiplicamos nosotros? Con nuestros hijos, ¿no? Al tener una familia y enseñar a nosotros, a nuestros hijos también a tener ese chalón, ese amor, esa ecuanimidad, esa paciencia, esa rectitud, pues se va a dar también un fruto bueno, un fruto agradable para el Eterno. Veamos allí que en la parábola del hijo pródigo que está allí en Lucas 15, 11 al 32, en una casa siempre van a haber normas, van a haber reglas, siempre, siempre. Y el hijo pródigo, ¿por qué se fue? Porque no quería cumplir esas normas, esas reglas, no quería participar de ello y se fue. Pero estando fuera, ¿qué le sucedió? Se dio cuenta de lo que había en su casa. En algún momento, aún viendo allí a comer a los cerdos, dijo, yo aquí aguantando tanta hambre y en mi casa aún mi papá le da de comer hasta a sus siervos y yo aquí, ¿no? Y reflexiona y se vuelve. Vemos entonces que tristemente muchos hijos, ¿qué sucede a veces? Pues mueren estando fuera. No alcanzan a tener esa oportunidad de regresar hacia Abba y lo peor aún llegan a hacer lo que en ese momento el hijo pródigo vio que anheló comerse esa comida de los cerdos porque ya no tenía más, pero en ese momento como que pensó y dijo, no, mejor yo me devuelvo a mi casa y de verdad que obedezco a mi papá, pero hay otros que pasan a comer esa comida de los cerdos y se quedan allí. Ya no se van a devolver y van a ir a un camino directo a muerte. Entonces veamos lo que el Eterno quiere. Él quiere darnos esa nueva oportunidad de que nosotros volvamos a casa, de que le sirvamos a Él, porque ese es el plan perfecto que Él tiene para nosotros, para nosotros como sus hijos, que lo amemos y que por ese amor como hijos le podamos también que adorar, podamos disfrutar de todo lo que Él allí tiene en la creación, ¿no? Recordemos este pasaje debe quedársenos muy claro que es de Barín 10, 12, 13, que dice que así que ahora Israel todo lo que Adonai su Elohim pide de ustedes es que le teman a Adonai su Elohim, sigan sus caminos, que lo amen y sirvan a Adonai su Elohim con todo su corazón, con todo su ser, que le obedezcan por el propio bien de ustedes, los misbot y regulaciones de Adonai que les estoy dando hoy. Eso es lo que quiere Abba. Cuando nosotros le obedecemos, le amamos, vamos a poder allí gozarnos de su creación, vamos a poder gobernar sobre ella. Entonces, inicialmente necesitamos gobernar sobre nosotros mismos, ¿verdad?
sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, todas esas cosas que a veces quieren dominarnos. Vamos a poder también allí servirle a Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con esa obediencia, con agradecimiento, no con una carga como que qué pereza, ay, pero hacer esto no. No, porque cuando uno le ama a Él, va a poder experimentar lo maravilloso que es servirle a Él, es estar dentro de su plan. Y tenemos nosotros que como hijos siempre recordar que debemos apartarnos de muchas cosas, apartarnos de amistades que traíamos, de costumbres, de enseñanzas. Son muchas cosas las que el Ruach de Adonai nos va a ir mostrando para que nosotros podamos apartarnos. Y vemos también que él allí nos deja muchos pasajes. Luego los vamos, yo creo que a estar escribiendo, amada Jovita, en el grupo para que nuestros hermanos puedan tener esas citas y poder allí ellos como leerlas, meditarlas, escudriñarlas y ver muchas cosas que el Eterno quiere enseñarnos a través de su gran amor, de sus enseñanzas, ¿no? Así es, amada. Y es que es la manera en que nosotros vamos a ir fijando y corrigiendo la identidad que debemos tener como hijos. La identidad que el Padre quieramos que utilicemos, que tengamos, que vivamos en ella. Y nosotros al preguntarnos, ¿qué tipo de hijo quiero ser? Eso nos va a llevar también tenerlo siempre a ver qué tipo de hijo yo quiero ser. ¿Quiero obedecerlo? ¿O quiero nada más que porque me vean los vecinos de que yo leo la Biblia en hebreo y ya? ¿O realmente lo deseo de corazón? Porque él decía, debes desearlo, ¿no? Cuando nosotros nos piden Teshuvá, o sea, hagámoslo de corazón, realmente queremos un cambio, queremos en nuestras vidas algo nuevo, ir hacia esas aguas en las que ya no vamos a tener nosotros más sed. Entonces, es eso. Seamos buenos hijos y regresemos, como el pasaje que decías del hijo pródigo, ¿no? Reconoció que no quería comer ya de esa comida de los cerdos. ¿Por qué? Porque en la casa del padre había todo, pero muchas veces por nuestra rebeldía, por el decir, no, no me pasa nada, ¿qué tanto es tantito que yo falte? Nos vamos alejando de él, nos vamos alejando de sus mandamientos, de sus ordenamientos, de sus mibots, de sus reglas. Tú decías bien, en casa, si tenemos unas reglas, con papá, con mamá las teníamos que cumplir, ¿no? Y si no había un castigo o había un premio. Igual acá, imagínense, Abba, ¿qué no nos espera en esa casa cuando lleguemos a él? Entonces, comamos de lo sano, alimentémonos de su palabra. Y esas palabras que nos salgan de nosotros diario. A ver, hoy, ¿qué tipo de hijo quiero ser? ¿De Elohim o de Hasatán? ¿No? Porque él nos dio el libre albedrío. Nos dice, tú escoge. Decía hace un rato, escoge, ¿te vas con melón o te vas con sandía? Él te da la decisión, pero después no te quejes de que te va mal. Entonces, nuestra identidad es eso, ir cambiando nuestros modelos mentales, ¿sí? Las costumbres. Porque muchas veces decimos, yo soy bien enojón porque mi mamá era enojona, ¿no? O yo grito mucho porque así me crearon. Entonces, ir sacándonos esos modelos. Como decía Andrea, si tenemos un vaso y está quebrado, se va saliendo el agua. Entonces, que se inunde nuestro vaso con agua y que derrame, pero agua pura. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que hacer. Sí, amado, ese dicho de melón o sandías aquí en
México, o sea, ¿qué escoges? ¿No? ¿De qué lado quieres estar? Bueno, pues no sé, Amada, ¿qué tengas que decir? Pues sí, hacer también alusión que nosotros en esa identidad que Él nos da como hijos y como su pueblo, hay un pasaje que está en Levítico 20:26 que dice, más bien ustedes, pueblos serán kedoshim para mí, porque yo Adonai soy Kados y yo los he apartado de todas las naciones para que ustedes me pertenezcan a mí. Y en esta parte yo veo que el Eterno nos llama a que creamos. Primero que somos un pueblo, que fue apartado para Él. No porque lo mereciéramos, no, no éramos mejor que ninguna otra nación, que ninguna otra persona, no lo éramos, sino que ese es el deseo de nuestro Abba, de que nosotros podamos ser a su imagen y semejanza. Todos tenemos esa oportunidad, todos fuimos concebidos en la eternidad por Él, y el propósito para toda la humanidad fue esa, llegar a ser su imagen y semejanza, llegar a ser su hijo. Pero ¿qué ocurrió? Nos fuimos tras de cosas extrañas, tras de las costumbres de otras naciones, pero tenemos que ver como ese hijo pródigo, que cuando veamos que están ocurriendo las cosas, verdaderamente poder reflexionar, poder pedir ese perdón al Eterno, hacer esa acción de Teshuvá, de retornarnos a Él, de volver a Él y dejar atrás tantas cosas, porque aún queremos muchas veces estar aquí viendo lo que el Eterno nos está enseñando, pero queremos traer que yo celebro esta fiesta, que yo todavía hago esto, que esto todavía la voy a pensar, que está más adelante, que yo todavía no me siento capacitado. Pero no, Él es muy claro cuando dice que nos apartemos para Él. Y cuando yo veía esa parte de lo que era ser apartado, es como cuando tú eliges algo allí, lo pones y dices, esto va a ser mío y nadie me lo toca, nadie. Entonces, que de pronto uno como hijo que decía, uy, ¿ese es de mi papá o es de mi mamá? Yo no puedo tocarlo, no. O sea, eso no puedo hacerlo. Aún yo tengo aquí un niño pequeño y a veces cuando él va y coge las cosas del papá, yo le digo, no puedes hacer eso, hijo, no lo puedes tocar. Y cuando a veces él ve que yo voy a cogerlo, empieza, mi papá te va a regañar, me dice. Mi papá te va a regañar porque tú le estás cogiendo sus cosas. Entonces, eso es, si él dice, si él ya nos apartó, pensemos, qué tan afortunados somos de este gran amor, porque él nos amó primero, nos apartó para él. Y a veces sí, ya nos salimos, porque si hoy nos examinamos, no podemos decir que no, que estábamos viviendo bajo su plan totalmente, no, nos salimos, porque si no le haríamos mentiroso a él. Pero él con su gran amor nos está diciendo, vengan para acá, yo quiero otra vez volverlos a traer, yo quiero otra vez volverlos a apartar para mí. Aún en medio de este tiempo, eso es lo que él está haciendo al identificarnos como sus hijos, como el pueblo, de guardar la Torá, de estar apartados, de guardar sus fiestas, de celebrarlas, de unirnos, de poder aún estar aquí haciendo este esfuerzo, de tomando un curso, una enseñanza. Eso es apartarnos para él, porque miren, pudiéramos estar viendo, qué sé yo, una película o estar durmiendo, haciendo otra cosa que fuera allí para nuestro bien. Pero no, él dice, vayan, estén allí. Aún decíamos eso al principio. ¿Cuáles son las perspectivas con las cuales usted ha venido aquí, con las que el Eterno le permitió entrar a este curso? Porque es ahí donde también uno ve y se tiene que examinar tantas cosas para hacer con él, ¿verdad? Aún lo que hoy hablábamos, de que podamos hacer esa parte de tomarnos ese tiempo y de ver esa identidad que tenemos en él, esas cualidades, esos dones que él nos ha dado, ¿para qué las estamos usando? Las estamos usando para servirle a él, para servirle a su pueblo, o las estamos usando allí para el mundo y para el sistema del mundo.
porque eso también en búsqueda de la identidad lo que va a llamar a nosotros a que reflexionemos, que paremos, que veamos, que hagamos una lista de las prioridades que hay en nuestra vida, de las cosas que son fundamentales y que empecemos a trabajar en lo fundamental, en lo que es prioridad. Aún ver aquí también esta parte de lo que hace el Ruach de Adonai en nosotros. ¿Qué tanto fruto hay del Ruach de Adonai en nosotros? ¿Será que sí tenemos esa ecuanimidad de que suceda algo y no entremos en desespero, en llanto automáticamente, en gritería, sino que nos mantenemos en esa calma? ¿Qué pasa cuando nos ocurre algo? ¿Cómo reaccionamos? ¿Lo hacemos con esa serenidad o no sé, me desespero, grito, me enojo? ¿Qué es eso, no? Porque aún desde allí es el punto más básico que nosotros tenemos que ir a ver en cuanto a lo que es el fruto del Ruach Codes en nuestras vidas. ¿Alguien se sabe aquí el orden del fruto del Ruach Codes? A ver quién. Es gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y hasta ahí me sé. Vemos que entonces ahí da un nivel, ¿no? Como del más alto al más bajo. Y nosotros para poder llegar a ese nivel alto, pues tenemos que empezar allí como las escaleras, ¿cierto? Cuando uno sube una escalera empieza por el escalón de abajo, no por el escalón de arriba. Vamos allí a tomar nota de en qué pasaje está ese fruto del Ruach Codes para que podamos allí nosotros memorizarlo. Está allí en Gálatas 5, 22, 23. Porque eso es algo en lo que tenemos que trabajar mucho para poder fructificar. Nosotros ya algunos nos multiplicamos. Ya nos Pero no hemos multiplicamos, fructificado. pero no hemos fructificado. Y entonces nos toca en ese retorno a Papito Santo, tenemos que empezar por ahí, ¿no? Porque nos hace falta más. Dice, pero el fruto del Ruach es amor, alegría, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torá está en contra de estas cosas. O sea que si las tenemos, vamos a deleitarnos aún más en la Torá del Eterno. Y ninguno de los mandamientos, ninguna de las regulaciones, ninguno de los estatutos, ordenanzas y decretos del Eterno están en contra de estas cosas. O sea que nada de lo que hay en la Torá va en contra de que yo tenga allí dominio propio, de que yo tenga humildad, de que tenga fidelidad, de que tenga bondad, de que tenga amabilidad, de que tenga paciencia, de que tenga shalom, alegría y amor. Vemos esa escalera de los 9 pasos y por cuál tenemos que empezar a trabajar, por la ecuanimidad. Si yo no tengo ecuanimidad, no es que entonces voy a hacer como aquí en la escalera de mi casa que me paso y doy 2 pasos. No. Ahí nos tenemos que empezar a examinar cómo estoy de ecuanimidad. ¿Cómo estoy? Entonces, vamos a orar, Jovita. Sí, y ya nada más es que nos quede como reflexión o que les quede como tarea de lo que veíamos al inicio. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué dones me ha dado Adonai? Veíamos, bueno, me gusta pintar y ahora yo lo transponga a este pasaje. A ver, me gusta, alguien mencionó ahí que le gustaba enseñar al hermano. Bueno, a ver,
ese es el don que me dio Abba. ¿Lo estoy haciendo con amor? ¿Lo estoy haciendo con paz? ¿Lo estoy haciendo con paciencia? ¿Estoy enseñando con paciencia? ¿Lo hago con gentileza? ¿Lo hago con bondad? ¿Lo hago con fidelidad, con humildad, con un control propio? ¿Sí? ¿O nada más lo hago por mi ego o mi soberbia? Tenemos que ver cada uno de esos, o sea, llevárnoslos a la mente. En lo personal, a mí me gusta pintar en cuanto a óleo, a dibujar, ¿sí? Me gusta, entonces, ver de qué manera puedo trabajar lo mejor para enseñar, ¿no? El escribir, inclusive hasta el cocinar. Si yo nada más llego y según yo me gusta cocinar, pero le hice nomás a la y se va, entonces no le estoy dando el amor a mi familia, no le estoy dando el amor a mi prójimo. Entonces es reflexionar ahí. Muy bien, espero que esto haya sido de aprendizaje, creo que hasta para nosotros, porque esto es este curso, que aprendan ustedes y nosotros. ¿Deseas hablar, Carlos? ¿Amado? ¿No? Bueno, entonces, pues bueno, ¿oramos, A ver, Andrea? sí, pues no sé si hay alguien entre los participantes que diga yo quiero orar o lo hacemos nosotras. Me parece que no hay nadie. No, Bueno, pues adelante. ay, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito, bendito, bendito eres tú, Rey del cielo, porque tú nos concebiste allí, Rey, desde antes del principio de la fundación del mundo, ya nos habías pensado, nos habías planeado, tenías un propósito para nosotros. Gracias, Abba, porque ese propósito es tan maravilloso, es tan precioso que podamos ser tus hijos, que así como nosotros hoy vemos que como padres le damos a nuestros hijos tantas cosas, aun cuando a veces no lo merecen, tú también quieres hacer eso por nosotros, quieres darnos allí la vida eterna, Abba. Quieres darnos que nosotros podamos gozarnos en todo lo que tú has creado. Quieres que podamos adorarte y compartir tiempo contigo. Y te damos gracias, Abba. Gracias porque en medio de este tiempo tú eres el único que nos está enseñando cómo volver hacia ti. Gracias por tu Ruach Codes, porque Él nos ayuda a recordar, nos enseña, nos instruye, nos da ese convencimiento de pecado, de justicia y de juicio para que podamos retornarnos a ti, bendito Abba. Hoy suplicamos que en medio de esta semana, este tiempo que tenemos, cada uno de nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos y conocer qué cualidades, qué aspectos hay en cada uno de nosotros a tu semejanza, que podamos, Rey, allí conocernos a nosotros mismos y reconocer que eso nos lo has dado tú y que el mayor propósito, Rey, es primeramente que te amemos a ti, pero luego que también amemos a los demás, que reconozcamos que tú eres nuestro Elohim y que nosotros somos tu pueblo, somos tus siervos, que te obedezcamos, Rey. Ayúdanos a obedecer de esa manera pronta, rápida, atenta, dispuesta, con gozo, con alegría, correctamente, Rey, sin pasarnos ninguno de los pasos que tú necesitas para que nosotros hagamos y podamos crecer en ti, lleguemos a dar ese fruto de tu Ruach Codes en nuestras vidas. Gracias, Abba, porque ahora en medio de tu misericordia has permitido que nos multiplicáramos, pero hoy vemos esa necesidad tan grande de que necesitamos también ayudar a nuestros hijos a que se fructifiquen en ti, Rey, que esta enseñanza también es para ponerla
allí por práctica en nuestra casa y que nuestros hijos puedan vernos y decir, yo sí quiero ser como mi papá, yo sí quiero ser como mi mamá, yo quiero imitarlos, porque te vean a ti, amado Abba, en nosotros. Te damos toda rabá en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, y suplicamos por tus infinitos méritos, amado Abba, que tú nos guíes y nos ayudes a hacer cada una de las instrucciones que nos estás dando en este día, en este curso, en esta enseñanza, para poder llegar a esa identidad contigo. Gracias, Rey, porque tú lo has dicho. Escrito está, que seamos cados como tú eres cados, Rey. Y eso hoy lo creemos. Eso es una de las premisas que cambiamos hoy en nuestra mente y creemos que sí podemos ser a tu imagen, que sí podemos ser cados, que sí podemos ser apartados, que podemos ser santos para ti, bendito Abba, y que en nuestra mente se renueve ese pensamiento, esa idea, y que podamos llevarla allí de lo espiritual a lo físico y natural para agradarte a ti. Gracias, bendito Abba, Beshem, Yeshua Mashiach. Amén, amén, ve amén. Que tengan una excelente tarde, noche, un sueño, un descanso reparador. Y nos vemos primeramente dentro de